Runachay por Nacional, yo te invito a escuchar. Runachay, Runachay es nacional, yo te invito a escuchar. Runachay, 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 Runachay. Runachay, Runachay por Nacional, yo te invito a escuchar. Runachay, Runachay es nacional, yo te invito a escuchar. Runachay, 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 Runachay. Runachay, Runachay por Nacional, yo te invito a escuchar. Runachay, Runachay es nacional, yo te invito a escuchar. Runachay, Al comenzar nos vamos a encomendar al Espíritu Santo, vamos a hacer una oración para que el Señor en este momento de que con su fuerza, con su espíritu, con su ejemplo, podamos nosotros también ser ejemplo de evangelización y poder llevar la palabra del Señor a los lugares donde no está o no está presente, que podamos amplificar nuestro mensaje, el mensaje de la evangelización en este nuevo mundo digital. Entonces vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este momento del día. Gracias, Señor, por todo lo que me has regalado en el día, desde que comenzó hasta este instante. Gracias, Señor, porque me has permitido reconocerte, valorarte y saber que estás en cada momento de mi vida. Te pido que nos sigas ayudando, que nos sigas alentando a poder anunciarte en los diferentes espacios que la sociedad va creando. También en los diferentes espacios donde es necesario hablar de ti. Te pedimos que ayudes a las personas que hoy se han conectado. Te pedimos que fortalezcas a sus familias, a cada uno de ellos, y que pueda ser motor, ejemplo, impulso, fortaleza, si están atravesando algún momento delicado, alguna situación complicada. Ayuda, Señor, y fortalécelos a cada uno de ellos. Que podamos tener un buen desarrollo de jornada en este encuentro, que más que formación es un encuentro entre varios hermanos y hermanas que queremos avanzar, aprender un poco más en esto de la evangelización en el mundo digital. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. En primer lugar, vamos a hablar de una vidriera digital, la cual el término de vidriera, cuando lo habíamos pensado, en algún momento también pensaba, bueno, cuando uno va caminando por el centro, cuando uno va a algún lugar donde están los locales comerciales, lo que llama la atención es lo que tienen las vidrieras, ¿no? Y más aún en estos tiempos de economía complicada, nosotros podemos buscar aquellos productos en la vidriera que digan oferta, ¿no? O cuotas sin intereses. Estamos ahí y quizás donde diga liquidación, oferta, plan de cuotas sin interés, nos vamos ahí, ¿no? Entonces en la vidriera digital o en la vidriera que nosotros podemos mostrar, hay que tener en cuenta el plano personal y después el plano de lo que queremos que otros vean a través de nosotros. Ese plano personal es primero
una mirada hacia adentro de nosotros mismos para pensar si somos realmente vidriera. Si alguien que nos ve nos puede decir cuánto hay del Señor en cada uno de nosotros. Se te nota la alegría, se te nota la fe, se te nota la sonrisa, ¿no? El fin de semana hablaba con un sacerdote que decía esto, que había personas que le preguntaban a otro sacerdote que siempre estaba sonriente y decían, che, este curita no tiene problemas porque siempre está con una sonrisa. La respuesta es que sí tenía problemas, como cualquier otra persona, pero que siempre los afronta con el Señor y a través del Señor. Entonces, el Señor no va a querer que se nos quite la alegría, la tristeza, eh, porque hay alguna situación difícil, ¿no? A pesar de, siempre hay que estar contentos, siempre hay que estar con un mensaje de esperanza, siempre nuestra vidriera tiene que mostrar a Jesús. Entonces, en primer lugar, para reflexionar en la casa, ¿cómo estamos nosotros? ¿Somos vidriera o no somos vidriera? ¿Cómo nos pensamos y cómo nos vemos y cómo nos ven los otros? Y a partir de ahí nace una comunicación. El concepto de comunicación siempre nace a partir de cómo me ven, cómo los veo, qué dicen de mí, qué dicen sobre mí, qué digo sobre ellos, y a partir de ahí podemos analizar el concepto de comunicación. Entonces, abrir vidriera digital la podemos pensar primero en un plano personal y después en un plano de nuestras redes sociales. ¿Qué estoy utilizando en redes que sean vidrieras para mostrar a este Jesús el Salvador? A este Jesús que ha venido a salvarnos y está vivo y está con nosotros. Entonces las redes sociales son una vidriera digital para mostrar el mensaje de fe católica y anunciar la buena nueva. El objetivo es qué publicar y a quién le estamos hablando. ¿Sí? Vamos con la segunda. ¿Qué publicar? Un contenido netamente evangelizador. El contenido debe anunciar el evangelio alineado con los valores cristianos y la misión de la iglesia. Vidriera nosotros, como en nuestra forma de servir al Señor, porque a través de nosotros muchos se van a observar, van a mirarnos, van a tratar de preguntarse, bueno, cómo viven o la forma en que vivimos, el estilo de vida que hemos elegido, de seguir a Jesucristo, de anunciarlo. Entonces, trasladar esa vivencia, ese testimonio de fe de lo que ha hecho Jesús en mi vida a una forma de comunicarlo. Y esa manera de comunicarlo puede ser a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué publicar y a quién le estamos hablando? En eso hay algunas preguntas que nos podemos ir respondiendo. El contenido evangelizador. Anunciar el evangelio alineado con los valores cristianos y la misión de la iglesia. Acá debemos recordar que hace falta también de nosotros una apertura a buscar información sobre qué entendemos por valores cristianos y cuál es la misión de la iglesia. Hoy la misión de la iglesia, por ejemplo, está apuntalada por el sínodo, por los objetivos centrales del sínodo. Entonces, la pregunta, ¿cada uno de nosotros sabe cuáles son los puntos centrales del sínodo? ¿Los tiene presente? ¿Los ha leído en algún momento? ¿Puede hacer una publicación vinculada a eso? Nuestro obispo, Dante Gustavo, está ahora en Roma justamente con la última parte del sínodo. E inclusive el sínodo aquí ha planteado 3 líneas de acción. Una iglesia en salida, una iglesia que se mantiene en oración y una iglesia que se mantiene unida, ¿no? Entonces, estar informados requiere poder armar un contenido evangelizador acorde al momento, ¿no? Es necesario estar informado, es necesario estar actualizado en cuanto a los movimientos, a la actualidad de nuestra iglesia y también a los valores cristianos y cómo esos valores van cambiando a medida que avanza el tiempo. Publicar con un propósito. Cada publicación debe servir al propósito de evangelizar, educar y acompañar en el camino de la fe, ¿sí? Tratar de poder
educar, después vamos a ver otros puntos interesantes de esto. En comunicación los propósitos son varios. El primero, informar, entretener, educar, conmover y, me falta uno, persuadir. Repito, persuadir, entretener, informar, educar y conmover. Entonces, con cada publicación que haga yo, ¿qué quiero de esto? Quiero informar, quiero entretener, quiero conmover, quiero persuadir, quiero agradar. ¿Qué es lo que quiero con mi comunicación? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi búsqueda? ¿Sí? Y multimedia al servicio de la fe, el uso de imágenes y videos que reflejen la espiritualidad católica. ¿Sí? El uso de imágenes y videos que reflejen nuestra espiritualidad y cómo la espiritualidad católica puede ayudar a otros que necesiten o estar informados o conmoverse con algún mensaje propio de la palabra, por ejemplo, o con alguna situación en particular. Y vamos a ver algunos ejemplos o videos de cómo, con ciertos propósitos, los autores buscan conmover, informar, educar, entretener y demás, ¿sí? Entonces, vamos a la tercera placa. Público de fe diversa. Las redes sociales siempre tenemos diferentes campos o ámbitos o lugares a donde pueden llegar, ¿no? Las publicaciones deben estar dirigidas tanto a creyentes activos como a quienes buscan redescubrir su fe o están alejados de la iglesia. Nuestro mensaje siempre busca evangelizar, ¿sí? Y en nuestras redes sociales podemos tener personas que son creyentes y que no. Entonces, no tenemos que estar pensar tanto en si son creyentes o no, sino en el anuncio, en el carisma, ¿sí? ¿Se acuerdan que parte de nuestros sacerdotes siempre nos decían anunciar el carisma, ¿no? Ese primer anuncio de la fe que busca la conversión de la persona, ¿no? Entonces, saber que nuestros mensajes pueden ser vistos por personas que no creen, ¿sí? Pero estar conscientes de eso. Una invitación abierta, las redes son una oportunidad para invitar a todos, sin importar su nivel de fe, a conocer la buena noticia, la buena nueva, ¿sí? Una oportunidad. Sepamos que cada vez que publicamos algo es una oportunidad para que otras personas que nos ven, algo sientan, algo perciban de nuestros mensajes. Escucha activa y pastoral. Las redes deben permitir un diálogo pastoral donde se escuchen las dudas y necesidades espirituales de la audiencia. Aquí podemos pensar que, si bien no es lo central, nosotros no estamos interesados, sino que no es lo primordial saber cuántos seguidores tenemos en nuestras redes. ¿Alguien sabe cuántos seguidores tiene? Si es que chusmean cuánto es el número de seguidores que tienen. Es pregunta, ¿eh? Y a veces vemos. Ann dice alrededor de 500. Indaga en sus redes sociales cuántas personas nos siguen. Más de 2.500, dice Graciela, 1.600, 1.000 y pico Karina, 2.900, la hermana Manzano. Nombres difíciles, Mar. Hatzel. Rosana, nunca me fijé, dice Rosana Mabel Sánchez, doy flores, pero aumentando. Bien, hay que 1.276. Si bien no es lo primordial, porque nosotros siempre tenemos que estar interesados en anunciar, ¿no? Pero de vez en cuando fijémonos cómo están nuestros números. Y si saber, y también prestemos atención si con nuestras publicaciones se suma más gente que antes, ¿no? Eso también es importante. Ir chequeando cómo va esa métrica en cuanto a las publicaciones que yo hago. Si una publicación tiene tantos me gusta, es una indicación de que les gustó a las personas que lo publiqué, ¿no? Si bien no es lo importante porque lo primordial es el mensaje,
no dejemos de lado esos datos, ¿sí? Hay que tenerlos en cuenta, nada más, para saber cómo nos podemos ir familiarizando con las redes sociales, donde esto que propone de las escuchas activas también es una manera de saber por dónde pasan por dónde, si es que nuestros seguidores están de acuerdo con lo que hemos publicado o no, y si les ha gustado o no. ¿Sí? Simplemente como para tenerlo como un dato. De las redes sociales para evangelizar. Anunciar la buena noticia. Las redes son un canal eficaz para anunciar el mensaje de salvación de Cristo, llegando a personas que tal vez no participen activamente en la iglesia. Con esto, el ejemplo más nítido que tenemos y más actual es lo que pasó en pandemia. Cómo creció el número de personas que escuchaban misa por radio o por redes sociales, o miraban la misa por las redes sociales. Es más, hasta la actualidad se siguen transmitiendo las misas por redes sociales. Algo que ya se hacía antes, pero que no era común, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo la habitualidad de a veces escuchar la misa por radio, ¿no? Sintonizo Radio María y sé que está la misa. A las 20 y a las 11 los días domingos. Todos los días a las 20 y a las 11 de la mañana los días domingos. Pero en redes sociales no. Entonces, cuando fue de la pandemia, todo esto surgió, ¿no? Y fue algo muy interesante para el análisis, cómo al no poder salir, al tener restricciones para poder circular en la calle, estuvimos encerrados varios meses, entonces las redes sociales fueron un lugar para visitar, para ir, para mirar, ¿sí? Y la misa tuvo un papel fundamental en esto de anunciar la buena noticia. Hasta el día de hoy se sigue haciendo. Es más, yo les cuento un dato. Tengo gente conocida en Canal 9, para los que son de otras provincias. Canal 9 es la señal de televisión abierta que tiene la provincia de La Rioja. Es el único canal estatal que tenemos de televisión abierta. Y cuando terminó la pandemia, las autoridades del canal decidieron reorganizarse en su programación. Entonces dijeron, bueno, listo, la misa no la transmitimos más, ya está, ya terminó la pandemia, ya está. Cortaron la misa. Hubo inmediatamente a las horas o a los días un montón de mensajes que recibieron desde al canal diciendo, quejándose porque la misa había sido cortada, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que la misa por redes sociales implicaba audiencia. Una audiencia totalmente distinta a la que ve la televisión abierta, ¿sí? Ellos empezaban a ver y a notar que había otro público en la red social que también miraba el contenido de Canal 9. Entonces la dejaron y hoy se sigue transmitiendo todos los días la misa en diferentes lugares o comunidades. Comunión y participación. Generar espacios de participación donde los seguidores se sientan parte de una comunidad, ¿sí? Armar una comunidad. A medida que yo voy publicando mis datos, mis mensajes, voy formando comunidad. Una comunidad individual, pero también una comunidad general. Por ejemplo, si alguien está tiene a cargo las redes sociales de una parroquia o de una diócesis o de una institución o de un movimiento religioso, va formando una pequeña comunidad porque va a ir primero por los que son parte de ese movimiento, por ejemplo, y después por los que les gusta el movimiento, se sienten identificados con el movimiento. De una u otra forma van a estar atraídos y van a ser una comunidad que va a ser fiel a ese contenido que se transmite y que se difunde. ¿Sí? La comunión y la participación también es importante en redes sociales. Generar el compromiso de la fe. ¿Sí? Publicaciones que inviten a la audiencia a comprometerse más activamente con su vida cristiana. Acá podemos irnos al propósito, ¿no? Si el propósito también es conmover, si el propósito es persuadir, buscar en esas publicaciones un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de actitud. Por ejemplo, estamos en el mes de la Biblia y podríamos armar mensajes donde invitemos a las personas a leer algún espacio, algún capítulo o evangelio de la palabra, ¿no? Es más, después ponemos el ejemplo, hoy salió la publicación de la diócesis de La Rioja sobre la palabra,
y se les preguntó a cada catequista, por ejemplo, cuál era el versículo que más le gustó en la Biblia, ¿no? Y cada uno decía. Entonces, ¿por qué no armar un mensaje, armar una publicación donde invite a que las personas que participen de esa comunidad me comenten, bueno, cuál es tu versículo más importante que encontrás en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? Entonces, generar este compromiso de la fe se refiere a esa manera. Y de ahí, cuando tenemos todo eso en vista, cuando tenemos el propósito, cuando podemos identificar cuál es nuestro ideal, vamos a estos puntos que nombraba Lucas al principio. Una publicación o una transmisión de mensajes que sea de claridad y de calidad, ¿no? Y acá aparecen los objetivos de comunicación, ¿sí? Objetivos de comunicación. En la teoría, en la comunicación, cuando comenzamos a tratar de entender qué es comunicar, y más en la creación y en la creación de las noticias específicamente, aparecen las 5 W. Estas 5 W quieren decir qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y 5 W se refiere a que, porque son las siglas en inglés, ¿no? A eso se refiere, por eso son las 5 W. Entonces, cuando yo pienso mi mensaje, una forma de armarlo puede ser que responda a las 5 preguntas básicas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Algunos le agregan el para qué, pero nosotros nos quedamos en qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y esto se puede aplicar más a los textos informativos. Hay una, no sé, piensen en una procesión, ¿no? En una procesión que quiero publicar a través de mi red social del movimiento o de la parroquia. Entonces puedo pensar en esa publicación que responda a estas 5 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿No? El texto será claro si responde esas preguntas. Puedo orientarme de esa forma. Los propósitos, se los había dicho a medida que voy hablando. Informar, entretener, educar, conmover, persuadir, agradar. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuál va a ser mi propósito? Si pongo una placa, que está muy de moda en los estados de WhatsApp, poner una plaquita de, ¿no? Un flyer de, o un mensaje de. Pero ¿cuál es mi propósito de poner eso? ¿Qué quise hacer? ¿Quise ser vidriera? ¿O simplemente lo puse? O lo pongo pero no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Ustedes son de poner estos mensajes en sus estados de WhatsApp? No. Mensaje dice Rosana, a mi papá le dio una CB en el 2020 y desde ese día la misa digital es todos los días, vemos la misa a las 7 de la mañana. Y mis hermanos, si bien están con sus obligaciones dentro de la casa, en el momento de la paz, todos se acercan a darle la paz a papá. Claro, lo que ha generado la pandemia con las redes sociales y con la evangelización ha sido tremendo. Y por ahí podemos avanzar y aprovechar eso. Bien, ahí estamos, ¿eh? Martín Ruarte, licenciado en Comunicación Social, la primera parte del 5º encuentro que hemos estado compartiendo con ustedes. Y ahora vamos a buscar la segunda parte, ¿sí?, de este 5º encuentro, brindando desde Radio Nacional La Rioja. Para ustedes, entonces, llega el 5º encuentro. Varios mensajes. A veces dice Graciela, Rosana sí sube varios mensajes. Uno puede subir esos mensajes en el estado, pero cuando les damos un propósito, créanme que la cosa cambia. Cambiar cuando nosotros le demos ese propósito. ¿Qué quiero informar? Bueno, entonces toda la información que me llega, o sea, puedo subir el mensaje de que la misa del domingo cambia de horario, por ejemplo, ¿no? O un mensaje que pueda ser conmovedor o puede entretener. Un meme. ¿Ustedes ven algunos memes? Memes. ¿Los tienen presentes? Sí. Bueno, ¿han creado algún meme alguna vez? Bueno, ahí también nos podemos meter a animarnos a crear memes, ¿sí? María Eugenia dice, amo los memes. Sí, yo también. Mi WhatsApp es comercial, se debe mezclar con lo pastoral. Y si
Bueno, ahí estamos, ¿ve? El mensaje que dice Karina es la comunidad. Karina tiene un problema de comunidad acá. ¿Cuál es su comunidad? ¿Sus clientes o las personas que quieran seguirla porque es lidera? Ahora, lo que podemos hacer, Karina, para que los dos mundos puedan convivir es, ¿por qué no anunciar esos mensajes desde tu profesión o desde tu negocio? ¿Por qué no hacer un mensaje vinculado a tu tarea, a tu rubro, a tu actividad? ¿Sí? ¿Por qué no armar plaquitas desde ese lugar? ¿No? Podemos hacer memes, podemos hacer placas, flyer o algo vinculado a desde lo comercial que vos puedas evangelizar a esos clientes o dejar presente que sos una persona creyente. ¿Sí? Entre esa comunidad que quizás busca otros objetivos cuando te sigue, ¿no? Bien, una vez que nosotros tenemos eso presente, también podemos preguntarnos si qué estrategia vamos a utilizar. Y en la comunicación social se recomienda siempre tener una estrategia que parta primero o comience desde elegir una temática, desde elegir un tema. ¿Sí? A partir de que yo selecciono un tema, yo puedo pensar la forma de desarrollar ese tema y la forma de presentación de ese tema, ¿no? Por ejemplo, con el equipo de la diócesis, a mí se me encargó, por ejemplo, hacer una nota sobre el agua, el uso del agua. Las últimas informaciones, o la actualización de las informaciones que recibimos, indican que vamos a tener un verano bastante complicado en cuanto al calor y en cuanto al suministro de agua, ¿sí? Y ya anuncian un verano también complicado en cuanto al suministro de energía eléctrica, que pueden haber cortes, que pueden haber cortes también con el suministro de agua. Y esto también vinculado con el propósito del Papa, que creo que es de este mes también, en el que ya anuncia el Papa Francisco que la Tierra tiene fiebre, dice, el planeta está con fiebre, porque hay mucho maltrato en nuestro medio ambiente, no lo cuidamos, ¿sí? Analicemos los incendios en Córdoba. Ahora, los que son capitalinos, el Cerro de la Cruz, nuevamente focos de incendio. Entonces, es necesario educar, como dice acá el propósito, a nuestras comunidades en redes sociales sobre el uso respetuoso del agua, por ejemplo. Y estamos trabajando en una nota vinculada con eso. Entonces yo elegí la temática, me informé sobre la temática, leí sobre la temática y pienso la forma de desarrollo. En este caso el desarrollo va a ser una noticia, ¿sí? En su formato habitual que responde a las 5W. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y en la forma de presentación seguramente va a ser con una placa y con un pequeño resumen de lo que dice la nota para que la persona que esté interesada vaya a leer en nuestra web la nota. Y el equipo de creación que tiene la diócesis quizás piensa en un reel, o yo pensé en un reel también, o pensamos todos en un reel, por ejemplo, que es muy habitual que la gente, que las personas rieguen el asfalto, ¿no? Y vos decís, che, ¿por qué estás regando el asfalto? Es innecesario. Bueno, podemos hacer un reel con 5 cosas o tareas que no se deban hacer si queremos cuidar el agua. ¿Sí? Como para ir avanzando en eso. Entonces, elegir una temática, pensar la forma de desarrollo y forma de presentación. ¿Sí? Bien. En esto de la claridad en el mensaje, el contenido de transmitir el amor de Cristo, cuidado siempre el tono para que inspire, consuele y oriente. Claridad en el mensaje. Por ejemplo, el fin de semana, en nuestra capilla teníamos como ejemplo que decían que los adolescentes iban vestidos con short, con calzas, que esa no es la vestimenta, que tienen que ir con pantalón largos, tanto varones como mujeres. Entonces, y la queja, y en esa queja, o en esa forma de decir, che, así no te tenés que vestir, no hay caridad, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el adolescente cuando escuche que alguien está diciendo, che, no tenés que vestirte así? Se va a ir, ¿no? Entonces, si tuviese que armar un mensaje para redes sociales de cómo debemos ir vestidos para una celebración, para ir a la misa, ¿cómo lo haríamos?
caridad en el mensaje, debe transmitir el amor, no esto de la rigidez. Hay que venir vestidos de pantalones, tanto mujeres como varones, y hace 40 grados, ¿no? Y son adolescentes. Entonces, ¿cómo armamos ese mensaje si estuviésemos, no sé, en una parroquia que requiere de esto y que tiene que intervenir en esto y armar mensajes para eso? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo transmitimos? Entonces, caridad en el mensaje quiere decir eso, de poder transmitir amor, cuidando siempre el tono en que decimos, que consuele y oriente. Claridad en la enseñanza. Los mensajes deben ser claros, evitando el tecnicismo o el lenguaje complicado, ¿no? Para que todos puedan entender la nueva noticia, la nueva buena. Esto de conciso, preciso, es un detalle que hacemos mucho hincapié los profesores de comunicación social con nuestros estudiantes. Yo estoy en la cátedra de producción radial del segundo año de la licenciatura en comunicación social y siempre les pedimos esto, ser claros, ser precisos, ¿sí? Ser claros y precisos. Eso implica también tener un resumen de la información. Pero para tener un resumen de la información, yo tengo que tener en claro qué es lo que quiero informar, ¿sí? Y para ser claros, tengo que entender primero lo que quiero informar, o el tema que he elegido. A partir de ese entendimiento, comprensión mía, puedo ser claro y hablar de un lenguaje sencillo, simple, que me puedan entender. Y calidad se refiere a una presentación cuidada que refleje el valor del mensaje cristiano. ¿Sí? Acá ponía yo, imágenes y textos de alta calidad son esenciales. O sea, lo que podamos difundir en audiovisual o en imágenes sea de calidad, no sea borroso, ¿no? Por ejemplo, algo que yo voy a implementar, porque esto también ha sido un autopensarme a mí. Yo, y después voy a hacer una encuesta con ustedes para ver cómo se autoperciben. En redes sociales hay varios términos de cómo actúan las personas que interactúan con redes sociales. Primero está el creador de contenido, ¿sí? Aquel que crea contenido para emitir su mensaje. Después está el influencer, aquel que con su mensaje trata de persuadir a las personas para que tomen una actitud, ¿no? Después está el tercer lugar, que yo lo clasifico como difusor, o el que difunde, simplemente comparte, ¿sí? Simplemente comparte. Ustedes, ¿dónde se colocan en estos tres roles? ¿Son creadores de contenido? ¿Son influencers o son difusores de contenido? ¿O difunden contenido evangélico? ¿Dónde se ubicarían? Difunde contenido. Creadores y difusores, dice Babi. Bueno, Babi, ¿qué creas? Difundir, Rosana dice que difunde contenido. Creador de contenido dice María Eugenia González, y también difusor de contenidos, a veces. Ambas, tres, dice Karina. Bien, ¿cómo crean ese contenido? Cuéntenme un poquito. No mucho, para así no nos extendemos, pero más o menos, ¿qué han creado? ¿Cuál es la última creación que han hecho? Silvia, vamos, vos que pusiste creadora y difusora. Creador, vamos. Es decir, que son creadores, pero no son influencers, no aparecen ustedes mismos hablando de algo. Estrategia de comunicación o porque no se animan o son tímidos y tímidas. Por las dos cosas, yo por las dos cosas. No me animo, dice el equipo de SEOC, porque se va a romper la cámara. No. Bueno, hay que animarse a eso. Hay que animarse. Lo digo yo que soy también re tímido en cuanto a la cámara. No me gusta. Pero hay que animarse. Hay que animarse a también a que la gente nos vea y nos identifique. Recuerden, hay un evangelio, un capítulo del evangelio en el que, bueno, en los momentos, en la pasión de Jesucristo, ¿no? Cuando ya Jesús es llevado a ser juzgado y golpeado. Yo siempre me acuerdo cuando hablo de salir o no, de esta situación que le toca vivir a los discípulos, a Pedro en particular, ¿no? Que había gente que le decía, che, pero vos no estabas con Jesús, che, pero vos no eras uno de ellos.
Sí, pero y él se tapa el rostro, o niega, o dice, no, es que están hablando barbaridades. Entonces, siempre lo pensé a eso como una autorreflexión diciendo, bueno, ¿por qué yo no aparezco? ¿Por qué no me animo a aparecer? Creo que yo pertenezco a un movimiento que se llama Evangelización 2000 y la única aparición que hice fue rezando, haciendo la oración del domingo, o sea, el Evangelio del domingo. Cada integrante del grupo le tocaba hacer un domingo el Evangelio, con su reflexión, ¿no? Entonces, bueno, tuve esa experiencia y lo hacíamos en familia, con mi esposa y con mi hija Esperanza. Y fue una linda experiencia. Después, obviamente, no seguí. En mi caso me reconocen porque siempre estoy sacando fotos o haciendo entrevistas. Pero María Eugenia, ¿vos salís en los videos o en lo que hagas? Bueno, Babi acá plantea algo interesante. Hay que pensar bien qué decir para aparecer y luego continuarlo. No es tan simple. Sí, Babi, no es tan simple, pero estamos llamados a eso, ¿no? Los que estamos en el mundo digital, una faceta es poder nosotros anunciar y ser vidriera, ¿sí? Silvia dice, yo creo que hay que tener carisma. Sí, hay que tener carisma, pero a veces el carisma lo aporta el Espíritu Santo, Silvia. Yo creo que uno puede, no te digo haciendo una exposición extensa, sino simplemente algo corto, breve y preciso y conciso. Hay que animarse y descubrir ese talento. Cuando yo entré al equipo de la diócesis de comunicación, la hermana Silvia me preguntó, ¿cuál es tu talento? Bueno, la comunicación, todo lo demás. ¿Y cuál es tu no talento? Aquel talento que no está tan desarrollado. La música, dije yo, la guitarra. Aprendí a tocar la guitarra a partir de los 15 años y después estuve en una banda musical, haciendo evangelización a través de la música, después lo dejé, ¿no? Entonces, ese es mi no talento. Y después, bueno, seguramente el Señor me va a pedir cuentas de esto. ¿Por qué no seguiste tocando? Entonces, otro día un compañero me decía, vos con ese no talento podés hacer una canción cortita y un mensaje, ¿no? Pero bueno, esto para que lo vayamos pensando. Capaz que no tenga el talento, pero sí puedo animarme a hacer algo más. Presentación, bueno, que refleje el valor del mensaje cristiano. Estrategias para tejer comunión en redes, publicaciones reflexivas, historias de conversión, los testimonios de personas que han encontrado consuelo en la oración, ¿sí? El testimonio es clave para nuestros mensajes, ¿sí? El testimonio es clave y siempre genera, siempre conmueve que alguien pueda hacer un testimonio de, por ejemplo, un vivo. El otro día nosotros, el diócesis, se hizo el vivo, por ejemplo, con Manuel y Diego. Se hizo un vivo en Instagram comentando, bueno, conociendo un poco más sobre ellos. Y también se hizo sobre, cuando fue, hicieron, la hermana Silvia hizo con otras colegas de ella, con otras hermanitas, la vida de la hermana consagrada, ¿sí? De la religiosa consagrada. Entonces, eso podemos pensarlo desde esa forma también nosotros. Ver cómo podemos hacer algún vivo en nuestras redes sociales donde podamos entrevistar a alguien. ¿Sí? Llevado a la acción, las redes sociales pueden ser un canal para que las personas puedan ser pasen de ser meros espectadores a protagonistas de su fe. Esto es netamente persuasivo. Yo acá sí voy con lo que dice Silvia, de que a veces hay que tener cierto carisma o estrategia o manera para poder ser un influencer que pueda influenciar en otros a ciertos cambios de actitudes. Pero esa influencia tiene que ser mi estilo de vida, mi elección, mi fe. Por eso lo dividiera. Yo tengo que lograr con mi estilo de vida, que ese estilo de vida es el que Jesús impuso, el que Jesús, no impuso, no es la palabra impuso, sino el que Jesús presentó en su misión, ese estilo de vida el que tiene que generar de cierta manera a tiempo y a destiempo una persuasión en los demás. ¿Sí? La empatía en el mensaje de fe, responder con empatía y cuidado pastoral, a las necesidades y comentarios de la audiencia es crucial para tener comunidad. No hay que tenerle miedo a los mensajes negativos.
podemos tomar decisiones de a veces bloquear a alguien que no nos hace bien a la comunidad o no le hace bien a la comunidad. Eso, si es una red social de una institución, se pueden reunir los referentes de esa institución y decir, bueno, el chat está abierto, pero notamos que hay ciertas personas que comentan con cierto, hoy se usa mucho el hate, ¿no? El odio en redes sociales. Podemos decidir, bueno, no vamos a publicar, vamos a bloquear estos comentarios porque no suman a nuestra comunidad. Eso se puede hacer, pero siempre empatía en el mensaje de usted. Siempre ser empáticos con el otro o con la situación de los demás. ¿Sí? Conclusión, las redes sociales son una herramienta esencial para evangelizar anunciando la buena nueva con calidad, claridad, caridad. ¿Sí? Deben usarse para unir, inspirar y guiar a las personas en la nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces, hasta ahí, la primera de nuestras plaquitas. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Bien. ¿Qué soy? O soy creador de contenido, o soy influencer, o soy difusor, el que difunde el contenido evangélico. O soy los tres, o soy dos y no uno. Bueno, este es un video que en el movimiento en el que estoy yo, Evangelización 2000, hicimos en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia, el movimiento pensó que era necesario no detenernos en el anuncio del mensaje. Entonces empezamos a pensar, bueno, de qué manera lo podemos hacer teniendo en cuenta que las redes sociales estaban ya, eran un canal importante y que la gente se podía sumar a eso. Entonces hemos hecho este videíto que era lectura del Evangelio del día y una pequeña reflexión que lo hacía Marila. Hola, hermoso sábado para todos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Juntos vamos a decirle al Señor, Señor mío y Dios mío, aquí estamos, somos tuyos. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das, que no la desaprovechemos, Señor. Que sigamos tus huellas, que escuchemos tu voz y te sigamos, que te digamos, aquí estamos, Señor. Que todo lo que hagamos, digamos y seamos, sea para tu gloria. Bendice a nuestras familias, especialmente a aquel que más te necesita. Y acompaña a cada hermano con quien todos los días nos encontramos a compartir tu palabra. Señor, protégelos, acompáñalos y defiéndelos, acreciéntales la fe, ayúdalos, Señor, en todo lo que tengan que decidir, cuida a sus familias y bendice su trabajo. Reciben esta mañana a los hermanos que van a partir a tu casa, a sus familias llénalas de paz, consuélalas, Señor, pero sobre todo, Señor, llénalas de mucha esperanza para el día del reencuentro. Nosotros te seguimos pidiendo por los hermanos que se encuentran en primera línea de batalla, por la finalización de esta pandemia, por tantos hermanos que están enfermos, los que están internados, los que están aislados, los que tienen mucho miedo, los que sufren. Videíto ahora se transformó, esto fue en el comienzo de la pandemia, fueron durante 2 años que hicimos este video. Mariela grababa en su casa, me mandaba el video y yo lo editaba, ¿no? Empezamos a editar en un programa básico del celular y después pasamos a un programa mucho más avanzado, ¿no? Pero bueno, sirvió para el momento de la pandemia, ¿sí? Creo que dura 5 minutos, ahora se ha convertido en una oración en vivo, por ejemplo. Todos los días a las 7 y pico de la mañana, 7 y 10, Mariela hace la oración en vivo a través de la página de Evangelización 2000, ¿no? Cuento un pequeño testimonio de esto. A mí me tocaba editar y como yo en ese momento sé muy poco de edición, entonces me costaba mucho el poder hacerlo. Y una vez termino el video alrededor de la 1:30 de la mañana, ¿no? Y como en la edición uno puede poner maquetas, usa placas o maquetas que ya quedan y que son las mismas para tener una hegemonía de presentación, me había equivocado, por ejemplo, en el título de la lectura que se estaba leyendo. La cuestión que termino de editar, subo a la 1 y pico de la mañana, ya con ganas de irme a dormir, y se me da, apago toda la computadora todo y se me da por chequearlo por internet, por el teléfono para ver cómo salió. Y cuando entro por el teléfono a la página, veo los mensajes de gente a la 1:30 de la mañana diciéndome, está mal el título que pusiste.
Y ahí pude captar que había personas que estaban esperando ese mensaje a la 1:30 de la mañana, ¿no? Que lo esperaban en algún momento del día, y que había personas que a la 1:30 de la mañana estaban despiertas. Entonces, de ahí sale nuestro lema, que es que el Señor llegue a donde Él quiera llegar. Hay que anunciar, hay que hacerlo, y Él se va a encargar de dónde quiere ir y a dónde quiere llegar. Que el Señor llegue a donde Él quiera llegar. Ese fue el lema que sigue en la actualidad, y a partir de ahí, Mariela armó una comunidad que en un momento le dijo, o Mariela planteó al equipo, che, ya no sigo con esto, y la gente empezó a decir, che, ¿no van a hacer más la oración? Y a partir de eso, Mariela lo empieza a hacer en vivo. ¿Que implica todo un trabajo de preparación de Mariela? Sí. Y esto también nos va a predisponer para lo que viene de esta formación. La preparación, la planificación, la organización que es necesario cuando creamos contenido. En este caso, Mariela es una creadora de contenido y una influencer, ¿no? Porque a través de su oración muestra una adhesión a Jesucristo, una forma de orar, ¿no? Una forma de sentir la fe, ¿sí? Bueno, después yo elegí otro videito que es este, el de Pablo Martínez. ¿Pasó alguna vez que te quedaste sin batería? No solo en esta luz, sino en la luz de la vida. Viste que en el Evangelio de hoy Jesús utiliza la imagen de la lámpara. Y no es que tenemos que brillar para aparentar. Ojo, no pasa por aparentar, pasa por transmitir. Es decir, poder compartir, exteriorizar nuestro mundo interior. Que haya una sintonía entre lo que creemos y en cómo vivimos. Y eso no es figurar, eso es traslucir. Así que siguiendo esta lógica, para poder dar luz hay que ponerse las pilas. Y así que esas pilas son gratuitas porque es gracia. Así que más bien es dejarnos llenar con la gracia de Dios en nuestras vidas. Vaciarnos y despojarnos de aquello que no va más y dejar que el Señor haga nuevas todas las cosas. Ánimo, pila, pila. Vamos que se puede. Pablo también es un influencer que se dedica a esto, tiene mucha experiencia en esto. Es más, es un predicador que a su vez hace todos viajes, inclusive al exterior, a hacer sus predicaciones, ¿no? Ha encontrado en esto de las redes sociales una forma de transmitir su fe y su amor en Cristo, pero a su vez se dedica a eso, trabaja de evangelizar. Él es requerido en otros lugares a nivel internacional donde va con su predicación, hacer anuncios. Entonces ya es una forma de lo que soy en lo presencial, también lo soy en las redes sociales. Entonces también la vidriera tiene que ver con esta construcción de identidad. Lo que muestro en mis redes sociales, soy lo que soy también en mi vida presencial, ¿sí? Logro esa coherencia entre lo que ven los demás y lo que yo soy. ¿Qué tipo de mensajes siempre predominan en mis publicaciones? ¿Puedo tener una variedad de información, de entretenimiento, de conmover, de persuadir? Soy lo que me la paso, así como me la paso publicando, también me la paso hablando en lo presencial de Jesús. ¿Logro esa coherencia? Porque así como Mariela lo hace en los videos, es también Mariela en la vida real, ¿no? El que está en la evangelización digital también tiene que tener presente que tiene que saber que debe colocar los pies en la tierra. ¿Cuántas horas paso en mis redes sociales difundiendo mensajes? Y ojo, si esa forma de evangelización me está quitando tiempo para ir a misa, me está quitando tiempo para ir a orar, me está quitando tiempo para compartir con mis familias, me está quitando tiempo para, ¿no? Hoy hablaba con mi esposa de eso, porque me decía, Martín, estás en muchas cosas. Cuando le contaba de esto, me decía, negro, estás en un montón de cosas. Y en esa queja también va en esto de no nos privamos de compartir, no nos privamos de tomar un mate. Porque a partir de estas tareas, también me sumaron otras tareas en la evangelización. Hace poquito me sumé al equipo de sacristía de la parroquia Señor del Milagro, y voy los viernes a ayudar en la misa. Entonces, quizás uno dice, sí, voy allá, pero pierde tiempo en estar con mi hija, pierdo tiempo en estar con mi esposa, pierdo tiempo en ir a visitar a mi madre. Entonces, ojo con eso. Que nuestra creación de contenido, que no nos pasemos horas y horas
navegando y viendo contenido de evangelización y nosotros no podamos compartir la palabra de Dios con nuestros círculos cercanos, ¿sí? Entonces que podamos tener esa coherencia y esa identidad. Y les quería mostrar esto que hizo la diócesis, que es netamente de difusión sobre el suicidio y creación de contenido a la vez. Tu vida es valiosa para mí. Cuida a tu hermana que llora. A tu hijo que duerme todo el día. A tu amigo que no quiere salir. A tu novia que no quiere comer. A tu alumno desanimado. Septiembre, mes de la prevención contra el suicidio. A raíz de esta presentación con ustedes, este encuentro, estuve viendo algunas cosas que hacen muchísimas personas. Por ejemplo, está la casa Angelelli, que la conocí por Instagram, y que también presenta algunas cuestiones que son muy interesantes y tienen mucha interacción con sus presentaciones. Bueno, por último, porque ya me quedan poquitos minutos, Babi Flores, nosotros desde la nueva diócesis de Rawson estamos intentando modernizar, dejar de ser meros informadores a cuasi influencers. Bien, Babi, publicar más reels, entrevistas, etc. Pero somos una diócesis nueva y lleva tiempo la nueva organización. Claro, perfecto, Babi. Esto te sirve para el próximo encuentro donde vamos a hablar de cómo planificar, de cómo organizarnos y tener tiempo para todo. Y no que estar en un lado y no en el otro, sino que lograr que el Señor nos ubique los tiempos